Ok, vamos a poner cuáles son las fórmulas entonces de las cuadráticas. Bueno, son un montón de fórmulas y les repito, no tienen que aprendérselas todas tal y como hicimos en los ejemplos anteriores. Voy a hacer un boceto, un garabato ahí rápido del dibujo de la cuadrática y con eso podría sacar el resto de la información. Pero entonces, bueno, intervalos de la cuadrática. Vamos a empezar con el rango. ¿Sí? Rango o ámbito. Cualquiera de las dos palabras significa lo mismo. Rango o ámbito. Ok, esas son las yes que se utilizan. Bueno, pero eso depende de si la función es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. Ok, entonces depende de la. Si A es positivo, o sea, la función es cóncava hacia arriba, entonces el rango será es cóncava hacia arriba. ¿Cuál es el rango? Del vértice hacia arriba. De la componente Y del vértice hacia arriba. Entonces, el rango va a ser desde menos discriminante sobre 4A, el Y del vértice, en adelante. ¿Okay? Pensemos espacio y vamos a poner que pasa si A es negativa. Entonces, si A es negativa, más bien es cóncava hacia abajo. Y como en el ejemplo último que hicimos, vamos a ver que como acá me pega, voy a dejarlo un poquito. Bueno, el último ejemplo vimos ese caso, donde la función era cóncava hacia abajo, y dijimos que entonces es más bien del vértice hacia abajo. O sea, viene desde menos infinito hasta llegar a la coordenada Y del vértice. ¿Sí? Esos son los rangos. Si alguien se lo quiere aprender así con fórmula, bueno, se lo aprende con fórmula, no hay problema. A mí lo que no me gusta de las fórmulas es que es probable que dentro de 15 días les pregunto yo alguna fórmula y probablemente se les ha olvidado. Sobre todo ciertas formulillas. O sea, no sé si en este momento alguien le preguntara a alguno de ustedes cuál es la fórmula para hacer la completación de cuadrados. No sé si se acordarán de esa fórmula. Yo, esa fórmula nunca me la aprendo, entonces en este momento tendría que volver cómo era que se sacaba. Yo no me acordaría. ¿Qué? Ese es el rango. Crecimiento y decrecimiento. El creciente y decreciente también depende de la concavidad. ¿Okay? Si A es positivo, entonces, ¿okay? Si A es positivo, la función es cóncava hacia arriba. Y dijimos que era entonces decreciente al inicio hasta llegar al vértice, creciente después. Ok, entonces si A es positiva, la parte que es creciente es desde el vértice, la componente X del vértice, de ahí en adelante. Okay. Pero si A es negativa, tendríamos una función es cóncava hacia abajo, y dijimos que si es cóncava hacia abajo, al inicio más bien es creciente, y después decrece. ¿Sí? Entonces, si A es negativa, entonces, para el intervalo de crecimiento, va desde menos infinito hasta llegar al vértice. ¿Sí? Decreciente. Entonces es lo mismo, depende de la, si A es positivo, más bien ahora es creciente al inicio. Y voy a bajar un poquito. Y si A es negativo, entonces más bien es después del vértice. Desde el menos B sobre 2A
en adelante. O sea, se dan vueltas, ¿verdad? Se invierte. Crecimiento y crecimiento dependiendo de la. Bueno, y aquí ya se empieza a complicar más la cosa. ¿Dónde es positiva la función? No solo depende de la, sino que además depende del discriminante. ¿Sí? Entonces vamos a ver qué sucede. ¿Dónde es positivo? Voy a hacer más espacio. Entonces depende de dos cosas. Bueno, ¿qué pasa si el A es positivo? Ok, si el A es positivo y además el discriminante es negativo, vamos a ver si el discriminante es negativo, estamos en el caso en que tenemos A positivo, función cuadrática creciente, pero no tiene intersecciones con el eje X, una función más o menos así. Ok, ¿dónde es positiva? Siempre. Okay. Va a ser positiva en R. Pero, si el discriminante es igual a 0, okay, voy a aprovecharme el mismo dibujo, nada más vamos a dibujar otro color. En rojo voy a ponerle, si el discriminante es igual a 0, vamos a tener una función así. Discriminante menor a 0. Okay. Entonces, ¿dónde es positiva? ¿Dónde queda por arriba del eje X la roja? En todo R excepto en el puntito donde toco al eje X. Entonces es en todo R excepto en un puntito en el vértice. ¿Sí? Porque el vértice da 0 y cuando da 0 no es ni positiva ni negativa. Okay. Y por último, ¿qué pasa si el discriminante es positivo? Bueno, estas fórmulas son más complicadillas, digo, más grandes. No son complicadas, son más grandes. Porque tenemos una función que si está por debajo, el vértice está por debajo del eje X, entonces tenemos una parte, ¿verdad?, donde sí es positiva y otra parte donde sí es negativa. Entonces, ¿dónde es positiva? En estos dos parámetros. Ok. Desde menos infinito hasta llegar a la intersección con el eje X, menos b menos raíz del discriminante sobre 2a. Esa es una de las soluciones de la cuadrática. Y desde la otra intersección con el eje X, menos b más la raíz del discriminante sobre 2a, hasta más infinita. Ahora, más difícil aprenderse esa fórmula, ahí sí. Aprenderse esa fórmula, más fácil hacer un dibujo rápido, el concepto rápido, y ver lo del dibujo. Claro, en el dibujo, para sacar las intersecciones tuve que hacer esos cálculos. Al final sí, tuve que hacer los cálculos. Pero puedo ver fácilmente en el dibujo donde es positiva esa función. Me falta si es negativo. Pues ponemos por aquí. ¿Qué pasa si es negativo? Igual, depende del discriminante. Entonces, si el discriminante es negativo también, tenemos una función que es cóncava hacia abajo. Estoy viendo a ver si me faltó algo. Bueno, es que me faltan los intervalos en negativo. Okay. La función es cóncava hacia abajo y no interseca el eje X. Ok.
siempre está por debajo del eje X. Y yo para ver dónde es positiva, necesito saber dónde está por arriba del eje X. Nunca. Nunca queda por encima del eje X. Nunca es positiva. ¿Sí? Discriminante es igual a 0. ¿Sí? Tengo una función cóncava hacia abajo que toca o interseca el eje X en un punto nada más. Como este. Entonces, ¿dónde es positiva? Tampoco en ningún lado, ¿verdad? Nunca queda por arriba del eje X. Pero ¿qué pasa si el discriminante es positivo? Ahí sí, porque si el discriminante es positivo, voy a tener una función que es cóncava hacia abajo que interseca 2 veces con el eje X. ¿Dónde va a ser positiva? ¿Dónde queda por arriba del eje X? Ah, entre los ceros, ¿verdad? Entre las soluciones de la cuadrática. Entonces, ¿dónde es positiva? Desde el menos b, menos raíz del discriminante sobre 2a, hasta menos b, más raíz del discriminante sobre 2a. Ese es el intervalo donde es positiva. Bueno, nos falta negativa. Vamos a ver si dejo los dígitos por ahí y me cae aquí negativo. Bueno, depende de la... Si la es positivo, entonces, si el discriminante es negativo, entonces, recordemos que en ese caso, estamos en este dibujo de arriba azul. Función cuadrática, cóncava hacia arriba, discriminante negativo. ¿Dónde es negativa? Nunca, nunca queda por debajo del eje X. Nunca queda por debajo del eje X. Si es igual a 0, estoy en el caso de la roja. ¿Okay? ¿Dónde está por debajo del eje X? Nunca tampoco. Nunca queda por debajo del eje X. Y bueno, aquí se puede bajar un poquito más porque la que sigue hace referencia a la roja que tengo marcada por aquí. Y vamos a decir, bueno, ¿qué pasa si el discriminante me da positivo? Bueno, ahí sí, porque estaría trabajando con esta función, una función parecida a esta que sí tiene intersecciones con el eje X, y entonces sí tenemos una parte que queda negativa. ¿Dónde queda negativa? Aquí, entre los ceros. Entre los ceros. Entonces, nuestro intervalo va a ser entre los ceros. Y entre los ceros es entre menos b, menos la raíz del discriminante, entre 2a, menos b, más raíz del discriminante, entre 2a. Si lo notan, son estos tres, ¿verdad? Estos tres que se intercambian cuando estoy en negativo. Y positiva, y son los tres de arriba en realidad. O sea, para decir, cuando A es menor a 0, y yo estoy encontrando, buscando los intervalos donde es negativa, podría simplemente, ¿verdad? Me voy a aprovechar que estoy en el campo, y podría simplemente copiar esto, así como está. Bueno, se me va a copiar un puntito de más, pero es más fácil esto, y lo pego por aquí. Entonces, si el discriminante es negativo, me da R. ¿Por qué? Porque estoy en el caso de esta función, vamos a resolverlo por aquí, esta función azul. Entonces, ¿dónde es negativa? ¿Dónde queda por debajo del eje X? Siempre. Si el discriminante es igual a 0,
Entonces estamos en el caso de la roja. ¿Dónde queda por debajo del eje X? Siempre, excepto en el vértice. El vértice no quedó por debajo del eje X, sino quedó en el eje X. Y por último, si el discriminante es positivo, estamos en esta gráfica de acá. ¿Dónde quedó por debajo del eje X? Antes de llegar al 0, después después del segundo 0. ¿Okay? Entonces el intervalo antes de llegar al primer 0 y del segundo 0 en adelante. ¿Okay? Esos son los intervalos, ¿verdad? Todos salen, vean que los estoy sacando fácil, ¿no? Bueno, relativamente fácil, viendo el dibujito rápido de los casos. Por eso les decía que ustedes, creo yo, más fácil, si quieren sacar un intervalo de estos, y simplemente hacen la gráfica de la cuadrática rápida, sin sacar, sin hacerla, digamos, muy fina, muy bonita. Y de eso, o sea, todo ese dibujo es la información. Así como lo hicimos en los ejemplos anteriores, donde yo saqué la información y no fue que vi de memoria, ¿verdad?, estas fórmulas, que yo creo que es muchísimo más complicado.